Arquitectura de equipo de cómputo. Unidad 12. Conectores, dispositivos de almacenamiento y tarjetas de sonido. Sesión número 21. Conectores. Objetivos de la sesión. El objetivo de la sesión número 21 es identificar los diferentes tipos de conectores de una PC. Conectores. Introducción. Llamaremos conectores a los cables que permiten unir dos elementos. Así, tenemos conectores internos, aquellos que unen los puertos que usualmente se encuentran en la parte trasera de una computadora con la tarjeta madre, y los conectores externos, aquellos que unen los puertos mencionados con los periféricos como son el monitor, impresora, escáner, etc. Existe un tercer tipo de conector conocido como de potencia o de corriente que permite suministrarle corriente al periférico que está conectado. Los puertos son los elementos que usualmente se encuentran alojados en la parte trasera de la CPU. Conector de corriente. Los conectores de corriente o de potencia son utilizados para permitir la alimentación de corriente eléctrica al dispositivo al cual está conectado. Muy usado para la CPU, monitor del tipo CRT, LED y algunos tipos de escáneres. Conector VGA. Es un conector macho que se inserta en el puerto VGA de la CPU. Se usa para conectar la computadora al monitor de la misma y traspasa la señal de imagen desde la computadora hasta el monitor para que se pueda ser mostrada. Conector serial o COM. Son adaptadores que se utilizan para enviar y recibir información de bit en bit fuera del computador a través de un único cable y de un determinado software de comunicación. Estos puertos se utilizaban generalmente para conectar el mouse y el módem. Normalmente el mouse se conectaba a un puerto COM de 9 pines, comúnmente COM 1, y el módem se conecta a un puerto de 25 pines, comúnmente COM 2. Conector paralelo. Es un cable definido por los estándares F1284 para la conexión de periféricos mediante el puerto paralelo, normalmente diseñado para la conexión entre una impresora y una computadora. Se caracteriza por tener dos conexiones hembra y macho 36 pines. Conector USB. Si hay un tipo de conector de ordenador que se ha convertido en el conector por defecto más popular de la historia de la informática de consumo, ese es el conector USB, Universal Serial Bus. Tanto es así que hoy en día la gran mayoría de periféricos de un ordenador se conectan a este empleando alguna variante de este tipo de conector. Conector RJ45. Es el principal conector usado en la conexión de tarjetas de red Ethernet. Este conector se emplea con cables de par trenzado, por lo que el mismo conector se puede emplear para tipos de comunicación diferente, dependiendo del orden de conexión de los pares trenzados. Normalmente este conector se fabrica en plástico y sus conexiones metálicas. Se usa plástico transparente para los conectores que se unen a los cables de forma manual. De esta forma, se puede visualizar si los pares trenzados se conectan correctamente. Conector de audio. A la hora de conectar un equipo periférico de sonido, tenemos que utilizar diferentes conexiones de audio, y aunque la conexión jack o mini jack es la más utilizada y estandarizada, existen múltiples opciones, cada una con sus características concretas y que ofrecen diferentes mejoras. A continuación se muestra en la siguiente imagen todos los tipos de conexiones de audio que existen. ADAT,
Toslink, FireWire, USB, PDIF RCA, XLR, BNC, TRS Jack, MIDI. Conector PS2. PS2 es un tipo de conexión estándar, aunque ahora prácticamente en desuso, que se utiliza para conectar teclados, ratones y otros dispositivos de entrada a un ordenador. En general, los puertos PS2 son redondos y tienen en su interior una configuración de 6 pines. En la mayoría de los casos, los puertos PS2 de color púrpura están destinados a ser utilizados por los teclados, mientras que los puertos PS2 de color verde deben ser utilizados por los ratones. Conector HDMI. Los cables HDMI se han convertido en una de las formas más comunes y sencillas de conectar un dispositivo a otro para transmitir audio y video. El estándar HDMI ha sido mejorado sucesivamente en distintas versiones y los cables son diseñados de modo que sean compatibles con una u otra versión de HDMI. En la práctica, los cables HDMI son en gran parte todos iguales, salvo en 2 puntos: el tipo de conector y la versión del estándar HDMI. Actividad número 21. Conectores. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Define qué es un conector y mencione cómo se clasifican. ¿En qué consiste el conector de corriente? ¿En qué consiste el conector VGA? ¿En qué consiste el conector serial o COM? ¿Qué es un conector paralelo? ¿Cuál es la función de un conector USB? ¿En qué consiste el conector RJ45? Enliste los tipos de conexiones de audio que existen en la actualidad. ¿En qué consiste el conector PS2? ¿En qué consiste el conector HDMI? Enliste las partes interiores de un ordenador portátil. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 21. Esta se encuentra dentro de la semana número 14 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 4% sobre la calificación del segundo parcial.